Cordial saludo, somos el grupo número 7, el cual socializará en esta oportunidad la actividad llamada Invenciones Técnicas en el Renacimiento, para lo cual vamos a desarrollar una metodología de preguntas y respuestas. Quiero iniciar esta ponencia resaltando la importancia que ha representado el Renacimiento para la historia de la humanidad. Sin duda alguna es un movimiento artístico y literario que ha aportado tanto tecnológica como técnicamente a la humanidad, incluso hasta nuestros tiempos. Sin más preámbulos, quiero dar la palabra a mi compañera Norma, la cual va a iniciar esta ponencia. Hola a todos, mi nombre es Norma Constanza Aguirre y en estos momentos iniciaré con las invenciones técnicas y tecnológicas en el Renacimiento. El Renacimiento fue una época muy importante para la historia de la humanidad, ya que marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Su principal característica es el paso del teocentrismo al antropocentrismo, en el cual se sitúa al ser humano como el centro de todas las cosas. En esta nueva época se retoma interés por la ciencia, la anatomía del ser humano, hay nuevos enfoques en el campo de las artes, la política, la filosofía y las ciencias. En esta nueva época de grandes pensadores e ilustres, grandes pensadores e ilustres artistas, se desarrollan nuevas tecnologías como la perspectiva lineal de Filippo Brunelleschi, la imprenta de Gutenberg y el hombre vitruviano de Leonardo da Vinci. Esos son algunos de los ejemplos de las invenciones que se crearon en el Renacimiento. Voy a hablar específicamente de una técnica que es la perspectiva lineal. Aunque ya habían inicios de la perspectiva lineal en la antigüedad, se le atribuye la invención a Filippo Brunelleschi. Este fue un escultor y pintor, fue un arquitecto, escultor y orfebre francés quien viajó a Roma a estudiar antiguas edificaciones del clasicismo y se obsesionó por la representación arquitectónica tridimensional. A partir de esto quedó la técnica de la perspectiva lineal, que fue un método de dibujo para representar gráficamente los objetos tridimensionales en una superficie plana, tal como observa el ojo humano. La perspectiva lineal consta de una línea horizontal y sobre ella se ubica un punto que se llama punto de fuga y a partir de él se trazan unas líneas y es ahí donde se concentra toda la composición de la obra. ¿Qué problemas resolvió Brunelleschi con la creación de la perspectiva lineal? En la Edad Media, la frontalidad de las figuras y la composición espacial no permitía a los artistas representar ningún tipo de profundidad. Como vemos en el ejemplo, las imágenes eran completamente planas y el tamaño de los personajes dependía de la jerarquía o del poder económico que tenían en la sociedad. Como la Edad Media estaba bajo la influencia de la Iglesia Católica, las imágenes representadas en la Edad Media eran en su mayoría de imágenes bíblicas. En este caso, Jesucristo que está en el centro está creado de una forma más grande que los personajes secundarios que lo acompañan en la composición. También se utilizaba en aquella época la superposición de planos y no la perspectiva. En este ejemplo, vemos que la imagen principal está central y está superpuesta a las imágenes secundarias que se ven de fondo. Una gran solución que encontró Brunelleschi con la perspectiva lineal es que en la arquitectura los planos se hacían se hacían en alzado y no en perspectiva. Los diseños de los planos eran en forma ascendente. Como no existe la perspectiva lineal ni la profundidad de campo, pues los planes no se podían ver cómo iban a ser realmente las construcciones. Esto es un invento muy importante porque para la arquitectura actual se pueden realizar planos de una forma casi real al entorno o a lo que se quiere producir. Ahora sigue el compañero Diego con la explicación del siguiente interrogante. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Alejandro Córdoba. A continuación daré respuesta a la pregunta: ¿existieron ejercicios o experimentos realizados por artistas del Renacimiento para llegar a tal invento?
¿Cuáles fueron? Explicar detalladamente con imágenes de ejemplo. En la técnica de la perspectiva lineal, se podría decir que durante el Renacimiento todos o gran parte de los artistas utilizaba esta técnica indirectamente. Quizás no lo planeaban hacerlo así, pero lo utilizaban indirectamente. Aquí tenemos una obra de Jan van Eyck, denominada El matrimonio, en la cual podemos observar que tiene un punto de fuga en los cuales convergen varias partes. En la parte del techo, eh, en, en la parte de la cama que mira hacia el espejo. Esta obra es un encajonado, la mayoría, casi todas las obras de este tipo son encajonados, y en este caso viene cubierto por varios elementos tridimensionales. ¿Cuál es la idea de las obras o de la perspectiva lineal? Generar profundidad en las obras. Aquí tenemos una obra que es La Última Cena, que es una obra muy representativa del autor Leonardo da Vinci, en la cual vuelvo y repito, lo que genera es un tipo de profundidad. Tenemos que el punto de fuga viene desde la cabeza de Jesucristo y se despliega hacia los lados, y eso genera una profundidad. Esta obra es una obra que enmarca la última cena de Jesucristo, donde que supuestamente es un apóstol, en el Código da Vinci lo explica que no es un apóstol, sino que es la Virgen Magdalena. Como lo dije anteriormente, en el Renacimiento fue muy utilizado la perspectiva lineal. Entonces aquí tenemos un tipo de perspectiva, casi siempre lo miramos así como en encajonados como este. También lo vimos en la escultura, en la pintura y también en espacios libres. Aquí tenemos un espacio libre, un punto de fuga, y pues ya se convergen hacia varias partes. Tenemos el punto de fuga, podríamos decir, y es lo que nos produce ese efecto de profundidad en la obra, de profundidad y tridimensionalidad. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Ortiz y a partir de este momento voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. En cuanto a las repercusiones técnicas de la perspectiva lineal, tenemos que cada pintura occidental después del siglo XV responde a la perspectiva lineal, tanto adoptándola como rechazándola de manera consciente por razones particulares de cada artista. Tal fue la magnitud en su descubrimiento que la perspectiva se impone directamente, y la razón principal es porque inicialmente el sistema de perspectiva lineal ofrece un mayor realismo. Esto sucedió cuando los artistas del Renacimiento desearon representar fielmente el espacio que habitaban lo más parecido posible. Allí es donde Bruno Shelley retoma los apuntes de los antiguos grecos para mejorar mediante una propuesta matemática la perspectiva, creando a través de un espacio bidimensional una tridimensionalidad, lo cual satisfacía las necesidades de la época. Y desde entonces esa técnica se impuso, además por la versatilidad y las diferentes interpretaciones, suponiendo un poder para quien dirige la atención del observador al punto de fuga. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Cristina Ortiz y a partir de este momento socializaré la siguiente pregunta. Exponga a otros autores que desarrollaron sus aportes en los mismos campos. Incluir ejemplos. Bueno, pues aquí pasamos a la técnica perspectiva lineal, donde podemos observar a León Battista Alberti, un arquitecto y teórico pues, que escribió el libro llamado La Pictura, en donde él codifica el descubrimiento de Brunelleschi y crea un manual para artistas en cómo usar la perspectiva lineal y asimismo pues crear grandes obras.
A continuación podemos ver estas dos imágenes. En esta podemos observar el libro de pintura que fue publicado en 1435 y en esta podemos ver la distribución de los elementos, pues cómo funciona el sistema de Alberti. Pues para ello las ventanas y puertas se trazan más ortogonales desde el punto de fuga, que es este, y se trazan líneas verticales, pues la cual es la que le va dando forma a los elementos. Bueno, también nos muestra la profundidad, la cual se forma haciendo líneas horizontales y más ortogonales, ¿no? También desde el punto de fuga. Bueno, y para crear las figuras humanas, pues es importante dibujar la cabeza siempre en el horizonte, y ya lo que se irá deformando pues siempre será la proporción de su cuerpo. Bueno, pues el aspecto más innovador pues de sus propuestas consiste en mezclar lo antiguo y lo moderno, ya que había iniciado Filippo Brunelleschi. Cordial saludo, mi nombre es Jesús Sánchez. Una vez más me dirijo a ustedes con la intención de poder socializar esta temática, ante la cual voy a dar respuesta a la pregunta: ¿aún hoy en día aplican esos aportes para el campo del arte? Si la respuesta es afirmativa, se deben presentar ejemplos claros del uso de esas técnicas en la actualidad. Bueno, en relación a esta pregunta, podemos decir que la perspectiva lineal hasta nuestros tiempos aún sigue teniendo vigencia, solo que en formatos diferentes. Como bien sabemos, la evolución artística, la evolución del estudio de las líneas, las formas, la ubicación de los elementos en el espacio ha ido evolucionando. Hoy en día esa perspectiva lineal sigue teniendo pronunciamiento en lo que es las escuelas de bellas artes, carreras como artes visuales, arquitectura, diseño y entre otras carreras aún siguen teniendo utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la pedagogía en colegios y también en universidades. Sin embargo, hay algo que resaltar en cuanto al uso de la perspectiva lineal, y es que existen unos softwares que ya vienen decodificados de tal manera que manejan una interfaz en la cual el usuario tiene permisos de poder navegar o de poder introducirse en un mundo 100% virtual, en el cual puede crear elementos y ubicarlos en una dimensión espacial, en la cual no necesita directamente el manejo manual, ¿sí?, de la perspectiva lineal, sino que es algo más sistematizado. Son software de inteligencia artificial que permiten que uno ubique los elementos, y en la medida que uno se aleje de ellos respetan esa ley de la perspectiva lineal y se hacen más pequeños. Entonces, por mencionar algunos de esos software, tenemos el Luminium, que es un software de renderizado para arquitectos, el cual permite una experiencia también de realidad virtual, ¿por qué no? Y también de realidad aumentada, en lo cual los elementos son animados y respetan lo que es la perspectiva lineal. Podemos decir en conclusión que la perspectiva lineal hasta nuestros tiempos aún existe, solo que en formatos un poco más programativos y sistematizados a través de todos estos softwares inteligentes que manejan la ubicación de los elementos en el espacio. No siendo más, eso ha sido todo en cuanto a la perspectiva lineal en esta pregunta. Gracias. En este segundo momento hablaré sobre la tecnología creada en el Renacimiento, que es la imprenta. La imprenta en la Edad Media se reducía a copias de libros realizados exclusivamente a mano por monjes o frailes que se dedicaban exclusivamente a copiar ejemplares por encargo de los reyes, nobles y el clero. ¿Qué quiere decir esto? Que la información está reducida solamente al conocimiento de un pequeño grupo de personas. Por eso el conocimiento no era libre ni era asequible para la población en general. La imprenta fue inventada en el siglo XV por Johannes Gutenberg, y la aparición de la imprenta revolucionó la transmisión escrita del conocimiento. ¿Qué problema resolvió Gutenberg con la creación de la imprenta?
que la producción de los libros hechos a mano eran costosos y lentos de producir. Solo las clases más adineradadas tenían acceso a ellos. La imprenta permitió que la información fuera asequible a las personas a un bajo costo por la reducción de tiempo y costos en su elaboración. Como tal, durante el Renacimiento no existieron ni ejercicios ni experimentos realizados que ayudaran a la creación de la imprenta, pero ya existían anteriormente, existían algunos ejemplares hechos por los chinos, más exactamente en el siglo VI, que consistían en matrices de madera tallada, los cuales eran entitadas y eran impresas sobre papel. Más adelante, en el 1401, Bi Chen hizo unos moldes en arcilla, y en 1298 el inventor Wang comenzó a utilizar tipos de madera mucho más resistentes y también inventó un complejo de sistemas de pesas giratorias que mejoraba la calidad de la impresión. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es un libro, el cual se llamaba el Sutra del Diamante, de 868 después de Cristo, y en la parte derecha tenemos una de las tablillas, las cuales pues eran las que se entintaban y luego se pasaban como sellos al papel. Lauren Jackson Coster. Coster es uno de los autores que también se le atribuye a la creación de la imprenta, solo que ninguno de los textos que él escribió con su máquina se le atribuyeron a él. Solamente después de que él murió fue que se le atribuyeron algunos textos. Se dice que murió a causa de una plaga en 1440. A Coster se le ve mencionado en algunos textos como concejal, asesor de impuestos, tesorero y finalmente sacristán. La idea de Coster, según como lo cuentan, fue en 1428 o 1430, cuando se encontraba con sus nietos pues, de un paseo, y él iba haciendo como un tipo de letras de un árbol, que es la haya, y pues dejó caer las letras, y como quedaron talladas en la arena, se le ocurrió la idea de la imprenta. Entonces, pues el método de la imprenta de Coster básicamente consiste en la fundición en arena de moldes de madera, y pues se decía que era más primitiva que la de Gutenberg. Claro que pues que esta máquina, a medida que fue evolucionando, y Coster necesitó más ayuda para poder trabajar, pues porque era algo mucho más avanzado y iba a necesitar ayudantes. Y uno de sus ayudantes fue Johannes Faust, quien se convirtió en un experto en el tema de la impresión y decidió quemar la imprenta que Coster había creado. Bueno, como tal la imprenta no, quemó la tienda donde estaba la imprenta, y él, por decirlo así, se llevó todo el material para trabajar. Aquí tenemos una imagen acerca de cómo es la imprenta de Coster. Para la tecnología, que en este caso es la imprenta, tenemos que decir que antes de entrar en detalle de cuáles fueron esos cambios que se produjeron, debemos hablar de ese pasado medieval, donde el conocimiento era limitado y pertenecía a élites católicas, cleros, iglesias, reyes o familias de reyes, siendo los únicos que podían adquirir libros aunque supieran o no leerlos. Por tal razón, cuando Gutenberg dejó sin patentar incluso la imprenta, más temprano que tarde se supo que esas hermosas creaciones literarias se produjeron a través de una primera máquina. Y no pasó mucho para que se convirtiera en el prototipo de imprenta móvil, que después empezaría a mejorar hasta nuestros días.
Lo que Gutenberg creó no es simplemente una máquina de imprenta, sino la oportunidad de expandir el conocimiento a millones y millones de personas en el mundo. Y en pocas palabras decimos que el conocimiento se democratizó, permitiendo que muchos pudieran acceder fácilmente, sobre todo crear contenido en masa. Entonces podemos enumerar las características, que son, primero, democratización del conocimiento. Segundo, disminución de los tiempos de escritura. Tercero, en el arte gráfico valorizó los diseños a mano y propició una mayor influencia artística pictórica, porque permitió crear contenidos en masa dirigidos a gran cantidad de personas, que prácticamente dio inicio a la reproducción literaria gráfica y visual más grande de la época. Y cuarto, se habilitó un espacio especial a la imagen. Bueno, tecnología de la imprenta. Bueno, como podemos observar, a Ottmar Mergenthaler nació en Alemania en 1854 y viajó muy joven a Estados Unidos. Pues allí fue donde se desarrolló en su carrera profesional. En 1886 fue cuando Mergenthaler perfeccionó y comercializó el invento pues, que estaba llamado a revolucionar el sector de las artes gráficas, ¿no? Esto pues es lo que revolucionó la industria de la imprenta. Bueno, acá observamos 3 imágenes. La primera es donde miramos a los operadores de la linotipia del diario Chicago Defender. En esta segunda podemos observar las líneas de tipo ya listas para imprimir. Y en esta tercera imagen podemos observar una máquina de linotipia del Museo de la Imprenta del Puig. Bueno, pues básicamente cómo funciona la linotipia es parecía una máquina de escribir pegada a una fundición con un teclado de 90 caracteres que produce una línea completa de tipo en metal a la vez, en lugar de tener que componerla pues de modo manual, ¿no? Pues que ya es letra por letra. El impresor teclea un texto y la máquina lo que hace es agrupar los moldes o matrices en una sola línea. Pues esa línea se funde en una sola pieza, ¿no? De plomo caliente, que puede ser fundida y utilizada de nuevo pues en otra impresión. En base a esta pregunta, podemos decir que hoy en día la tecnología ha cambiado la imprenta desde sus inicios. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo, es decir, la imprenta ha tenido evoluciones, ha tenido versiones mejoradas, pero la funcionalidad de la misma sigue siendo el mismo fin. Entonces, podemos decir que nada de lo que hay en este momento estaría si la imprenta no hubiese surgido en el siglo XV. Pero hay que dar gracias también a los grandes aportes que han hecho los diferentes científicos y estudiosos de esta área. Muy posteriormente al surgimiento de la imprenta, la revolución industrial y la revolución de las tecnologías han aportado grandes significaciones técnicas y tecnológicas al uso de la imprenta, tanto así que permite resaltar varias categorías. Entre ellos tenemos la imprenta rotativa, que son las imprentas que se utilizan para los periódicos, ¿sí? Que son grandes rodillos móviles entre los que se prensa el papel para poder reproducir rápidamente varios pliegos y el formato completo de un periódico. Debemos dar gracias a William Nicholson, que fue la persona que desarrolló este patente. Por otro lado, quisiera resaltar también la imprenta offset, una imprenta tradicional, aunque muy alejada de la inventada en el medioevo, pero es el fruto de siglos de mejoramiento y de progreso. Esta se caracteriza mucho porque como hoy en día en la actualidad se utiliza por la tipografía y por los colores muy resaltado. Y por último quiero mencionar también una gran imprenta y una de las más relevantes en la actualidad, que es la imprenta digital, ¿sí? Que es la que aprovecha toda la revolución computacional y desarrolla transiciones rápidas de datos. Hay que decir que el periodo cuatrocentista en relación a nuestros tiempos actuales
hay un lapso de más de 500 años de diferencia. Por lo tanto, todo ese tiempo ha ayudado a que la imprenta se vaya desarrollando. Hay que resaltar a Benny Landa del año 1943, el cual dio paso por primera vez a la imprenta digital. Y es tanto el avance de la imprenta digital que incluso hoy en día encontramos imprentas que imitan casi el 100% el lenguaje RGB, que es el lenguaje de la colorimetría virtual. Entonces, cada vez más se aproximan nuevas propuestas, tanto así que existe la imprenta que decodifica 3 dimensiones, es decir, donde se puede visualizar, como lo vemos en esta imagen, una impresión en 3D. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la imprenta? Que no solamente imprime una imagen bidimensional con 2 dimensiones, sino que ya tridimensional. Estos son los grandes aportes. Así que en respuesta a la pregunta, ¿han seguido estos avances? ¿Han seguido la imprenta hasta nuestros tiempos? La respuesta es sí. Aún sigue teniendo vigencia, solo que con versiones mejoradas, formatos mejorados, tecnologías mejoradas. Pero sigue estando vigente hasta nuestros tiempos. Muchas gracias. Y bueno, a manera de conclusión podemos consolidar que el Renacimiento sin duda alguna ha sido un movimiento artístico y literario que hasta el día de hoy sigue teniendo oleajes y que se ha convertido en una fuente y un motor de inspiración para las nuevas eras. Tanto así que hasta el día de hoy podemos evidenciar sombras de los grandes ingenios que estos hombres desarrollaron en su momento. Sin más nos despedimos esperando poder cumplir a cabalidad dicho trabajo. Hasta una próxima oportunidad.